Hola a todos, en esta sesión número 3 de nuestro seminario vamos a trabajar las normas APA, con el fin de que podamos hacer una revisión y repaso de estas normas para que puedan ustedes tener una comprensión adecuada y hacer un uso correcto a lo largo de este seminario para todas las actividades que van a realizar. ¿Por qué es necesario el formato APA? ¿Sí? Pues realmente el formato APA no es el único que existe, existen otros tipos de normas, como por ejemplo las de Vancouver, ICONTEC y EEE y otras más, pero realmente las normas APA pues están ahorita difundidas en el medio académico y pues son las normas con las que nosotros vamos a desarrollar nuestros trabajos y que también Uniminuto ha adoptado como la norma oficial. Es así entonces que las normas nos permiten estandarizar para que todos escribamos de acuerdo a unos estándares y podamos de esa forma tener una adecuada presentación de los trabajos. Se trata entonces de estandarizar textos académicos a partir de una serie de reglas editoriales. Estas reglas contienen, por ejemplo, citas, referencias, márgenes, tamaños de papel, tipos de letra y vamos a ver algunos de los elementos más importantes que comprenden estas normas APA. En cuanto a la portada, todos los escritos bajo las normas de estilo APA deben tener una portada. Se ofrecen dos versiones de portada, una para estudiantes, donde va a ir el nombre de la universidad y el nombre del profesor, y otra portada para profesionales, personas que envían sus trabajos para revistas académicas, etc. En esta diapositiva pueden encontrar algunos elementos que deben contener la portada. Por ejemplo, deben tener título corto, número de página, el título completo, los autores y su afiliación, notas del autor. ¿Sí? El tamaño del papel utilizado en la portada es tamaño carta, de 216 por 279 milímetros o en pulgadas 8.5 por 11. Las márgenes deben ser de 1 pulgada, es decir, 2,54 centímetros, y el tipo y tamaño de la fuente interlineado deben ser los mismos utilizados en todas las demás hojas. Por ejemplo, Times New Roman 12 interlineado doble, y ese es el mismo que se debe utilizar a lo largo de todo el documento. Tamaño de la hoja. Asegurémonos siempre que el tamaño del papel que está utilizando Word sea el tamaño correcto de acuerdo a las normas APA. La configuración del tamaño en Word debe ser tamaño carta, 21,59 centímetros por 21,94 centímetros, o en pulgadas el equivalente. Esta es la medida estándar de la mayoría de los procesados de texto como Word. Sin embargo, siempre debe verificarse que esté el tamaño de hoja adecuado. En cuanto a las márgenes, antes de iniciar a escribir un texto en formato APA, sugerimos que siempre se configure el tamaño de la página y también sus márgenes. Las márgenes, como hablábamos anteriormente, deben ser de 2,54 centímetros o equivalente a 1 pulgada por todos los lados. Es decir, aplicar margen superior, inferior, derecha e izquierda de 2,54 centímetros. El tamaño de la fuente. En el tamaño de la fuente hay varias recomendaciones, por ejemplo, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. También se utiliza Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y bueno, otras más. Pero estas específicamente son las más utilizadas, la Calibri, la Arial y la Times New Roman son las que más comúnmente se utilizan. Todas estas fuentes son legibles y están ampliamente disponibles e incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y también letras griegas. Debes utilizar el mismo tipo y tamaño de fuente en todo el documento, incluso en los títulos y subtítulos. Es importante que tengamos en cuenta esto, excepto en las figuras, código fuente o notas al pie, donde se recomiendan las que aparecen aquí en esta diapositiva. En cuanto a las citas en texto, la forma correcta de citación, entre paréntesis, apellido, coma, año, coma, página, P de página, punto, el número correspondiente a la página y paréntesis. ¿Sí? Esa cuando vamos a hacer citación en texto, ya en la referencia bibliográfica como aparece en la parte inferior. Apellido, coma, primera inicial del primer nombre, punto,
entre paréntesis el año de la publicación, luego va el título, ¿sí? Luego va la ciudad y bueno, la publicación. Para citas textuales existen dos opciones, si son con menos de 40 palabras y si son con más de 40 palabras. Si son con menos de 40 palabras, dentro del texto, entre comillas, ¿sí? Entonces, si es para citas con menos de 40 palabras textuales. Si son citas textuales con más de 40 palabras, entonces aparte el texto sin comilla y con sangría. Paráfrasis, cita de referencia o contexto. Cuando se trata de citas parafraseadas o citas indirectas, entonces se ubica el nombre del autor y el año dentro del texto que se está parafraseando. Paulina Carlino 2005 hace hincapié en que una docente, entonces de esta forma estamos diciendo que Paulina Carlino en el documento que está en la parte de referencias como el año 2005 está dando esta idea que nosotros estamos parafraseando. Es importante que todo docente aplique sus conocimientos. Y al final podemos decir Carlina 2005 porque también este párrafo hace referencia al documento que escribió este autor. Modelos de cita. Cita textual menos de 40 palabras. Aquí tenemos entonces la forma como se ubica. En relación con el diálogo interdisciplinario es importante enfatizar en que abrimos comilla porque de aquí en adelante hasta que cerramos comillas estamos diciendo o escribiendo textualmente lo que Carlino escribió en la página 74 en el año 2005. Aquí es importante entonces que ubiquemos también la página de donde se extrajo la cita textual. Cuando citamos a varios autores, entonces ponemos los apellidos separados de coma y al final 2001. ¿Sí? Que corresponde al año de la publicación, tal como aparece aquí, y cerramos con paréntesis y punto. Si es el caso de varios autores. Si es una cita textual extensa, es decir, de más de 40 palabras, lo que hacemos es ubicarla con una sangría de 5 espacios, como aparece acá, y al final debe ir el autor, el apellido, coma, el año, y la página de donde se extrajo la cita textual. Es importante entonces que nosotros podamos definir exactamente cuándo es una cita textual, cuándo es una cita parafraseada, cuándo es mayor de 40 palabras y cuándo es menor de 40 palabras, porque cada una pues tiene su forma de citarse dentro del documento. Cuando vamos a hacer ya las referencias de las bibliográficas, la forma adecuada varía dependiendo si es un artículo, si es un libro, si es otro tipo de documento, de video, otro tipo de formato. En este caso se están presentando aquí una forma de citación para libros donde va los apellidos separados con una coma, la primera letra en mayúscula del nombre, punto, el año de la publicación, el título del libro y luego al final va la información correspondiente al sitio donde se publicó, la editorial o la revista, etc. Esta información, como les decía, está mucho más ampliada en el documento que les he compartido como norma ZAPA en el aula virtual. Los invito entonces para que realicen la actividad número 3, norma ZAPA. La actividad consiste en que cada uno de ustedes realice la revisión del documento publicado en el aula virtual. Esta revisión es importante que la hagan en detalle, no requiere entrega, pero espero que todos ustedes revisen el documento y si tienen algunas dudas me las hagan llegar a través del correo electrónico o a través del foro permanente que tenemos en el aula virtual. Les deseo una feliz semana y seguimos en contacto.